Ahí está. Bueno, me presento, soy el psicólogo Uriel Cerqueda, soy psicólogo clínico, experto en el área de adicciones, llevo 10 años trabajando con adicciones de manera no profesional, de manera profesional llevo trabajando 5. Yo quise dar un tema que yo doy en terapias familiares, ¿no? Es un tema muy extenso, de hecho, originalmente el tema se llama 4 claves para una relación sana. Pero la verdad es que me extiendo tanto en las terapias familiares porque surgen muchas preguntas, dudas, participaciones de la familia, porque hay cosas que quieren manejar de manera adecuada con su paciente, que solo doy una clave. Entonces cambié el nombre de 4 claves a límites y respeto, que sería como la primera clave para una relación sana, ¿no? Entonces, de cualquier manera, si me da tiempo, voy a estar publicando en próximas conferencias el resto de las claves para manejarse de manera sana en una relación familiar, de pareja o de amistad, ¿no? La psicóloga Betty, la compañera, pues nos hizo el favor de colocar el link del grupo de WhatsApp donde vamos a estar publicando conferencias, cursos y charlas de nuestra profesión. Pueden ingresar al link y se pueden unir al grupo. El grupo está en privacidad de que no pueden participar los integrantes del grupo, solamente los administradores, ¿no? Que somos nosotros, los conferencistas. Esto es para que no se peleen, ¿no? No anden publicando cosas que no. Y que por lo menos entre semana se publiquen las conferencias. El fin de semana abrimos la oportunidad, cambiamos la privacidad y entonces pueden participar, ¿no? Para que también haya convivencia, para que haya intercambio de ideas, a lo mejor petición de información o resolución de dudas. Entonces, esa es la dinámica del grupo de WhatsApp, ¿vale? Ahora voy a ya pasar directamente a la presentación y si quisiera, para que esta conferencia fuera más fluida, interactiva y tratar de repetir un poco eh, lo que yo doy en mis sesiones familiares con estas personas que tienen un familiar en condición de adicción, pues sí quisiera su participación. No necesariamente tiene que ser a través eh, ¿cómo se llama? A través con el uso del micrófono, puede ser a través de del chat, ¿no? Y con gusto voy a leer sus comentarios y sus preguntas. Dice Vive, una pregunta, el link es el mismo por el cual estamos ingresando. El link te lleva a un grupo de WhatsApp, que no sé si estás en el Vive, para donde publicamos las conferencias y todos los anuncios con respecto a las diferentes temáticas, ¿no? Nada más déjenme, a ver, aquí borrar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a borrar eso, porque este no es de psicóloga. Ahí está. Muy bien. Entonces, el tema es límites y el respeto, ¿vale? Obviamente, la pregunta que yo les hago es, ¿qué es un límite? ¿Qué es el respeto? Específicamente, ¿qué es respeto? ¿Qué se imaginan cuando ustedes les preguntan como psicólogos, oiga, psicólogo, ¿qué es el respeto? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Qué le dicen al cliente, a la persona que les pregunta qué onda con el respeto? Porque fíjense que creo que hay un concepto muy mal entendido de respeto, principalmente porque está basado en el aspecto de la violencia. Para muchos, el respetar implica no violentar. Y sí, es no violentar, pero se limita a eso. Si yo no te violento, te estoy respetando y ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una deformación debido a justamente quizá el contexto violento en México y creo que también en Latinoamérica. Yo creo que por eso tenemos esa concepción tan pobre de lo que es el respeto. Dice respetar la opinión de los demás en cualquier aspecto de la vida. Sí, pero ¿qué respeto? O sea, ¿qué implica respetar la opinión? Implica que no le vamos a decir nada, no vamos a contestar a la opinión de otra persona, implica que le vamos a estar de acuerdo con la persona. ¿Qué implica, por ejemplo, respetar la opinión de los demás?
que creo que hay que definirlo correctamente si queremos ir avanzando. ¿Existe la violencia silenciosa? Pues sí. Obviamente no sé muy bien a qué te refieres, Lupita, pero si te refieres como violencia silenciosa a violencia que no es evidente o violencia que se llega a ocultar, sí, evidentemente existe mucho de eso. Quizá un término más específico, si a eso te refieres, sería una simulación, ¿no? De que estoy agrediéndote, estoy violentándote, pero lo hago de una manera tan sutil que no es visto por la opinión pública o por el resto de las personas como un acto de violencia. Dice Alemar, los límites que no deberían de cruzar en diferentes aspectos. Voy a profundizar más adelante en ese tema, pero pues sí, es un buen inicio, las palabras salen. Respeto es la conciencia de sí mismo y la distancia con los demás. Sí, aunque yo lo llamaría más bien a eso que tú mencionas, respeto, un límite. Yo creo que eso sería más límite que respeto, ¿no? Y al rato voy a profundizar igualmente. Vivi, la manera de la guerra muda hacia otra persona. No entendí muy bien tu comentario, a lo mejor es el autocorrector. La guerra muda hacia otra persona. La guerra muda hacia otra persona. Si puedes, referente a la violencia, si puedes ser más explícita para que pueda entender el mensaje, porque creo que ese término o esas frases que utilizas no estoy familiarizado con ellas. Lupita, exacto, lo dijiste perfecto. Ok, sí, hacia, dice Araceli, Vivi, referente a la violencia. Bueno, a ver si Vivi, si me puedes decir, profundizar, el comentario que hicieron. Mm, ujú. Bueno, no te entendí, Vivi, lo siento, perdóname. Pero a ver si más adelante capto tu idea. Capacidad para reconocer las diferencias de otra persona en cuanto a Eh, opiniones y acciones. Buenas noches, Uriel. A ver. Qué pena. Es referente a la violencia que hablaban sobre la violencia silenciosa. Más o Ujú. menos, si me hago entender. Entonces acá nosotros lo tomamos como una guerra muda, ¿cierto? Cuando yo corto el diálogo con la otra persona y no le dirijo la palabra. Más o menos es como así, Ah, ya, como se la ya, ya, entiende, ya, ¿sí? ya O sea, capté la idea. referente a ese. Listo, vale, ok. Ok. Bueno, esa violencia yo creo que la voy a tocar más adelante para tocar el tema de respeto, pero sí voy a explicar por qué eso también es violencia. ¿Va? Muchas gracias, Vivi, por la aclaración. Me sirvió mucho. Am, Dice Contreras Escobar, respeto es restarle a mi criterio para darle oportunidad al de otro. Es poner en el banquillo del juicio a lo que yo creo. Ay, creo que te acercaste mucho, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas que pones ahí, pero te acercaste bastante, Contreras Escobar, a lo que yo creo que es respeto. Eh, Araceli, creo que a las mujeres muchas veces se les decía que se dieran a respetar y se entendía como algo sexual. Sin embargo, considero que el respeto es no meterse con las opiniones. Ok, muy bien. Andrea Quiroz, respeto, convivir sin agresión, siendo tolerantes. Va. Muy bien, voy a iniciar ya para comenzar a darle forma a esto. Muchas gracias por sus opiniones, por sus aportaciones. Y ahorita pues vamos a ver, comparando sus ideas con las mías, pues a qué conclusión podemos llegar. A ver, lo primero que yo le pregunto a la familia del adicto es cómo está mi relación con el usuario. ¿Por qué es importante revisar esto? Porque en muchas ocasiones la relación que hay con el usuario es caótica, pero es muy importante que la familia lo nombre, ¿vale? Porque muchas veces tanto el usuario como la familia entran en un estado de queja, de que se queja del uno, del otro, pero como tal no nombran cosas que son importantes en la relación familiar, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo te llevas con tu usuario? ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué significa estar bien? ¿Qué significa estar mal? ¿Conviven? ¿No conviven? Muchas veces creo que la familia tiene una visión idealizada de la relación.
Es decir, tanto la familia como el usuario, de que piensan que las cosas están mucho mejor de lo que en realidad están, o que están menos peor de lo que realmente están, ¿no? Como lo quieran ver. Eh, Me he topado con familias que, por ejemplo, dicen, no, pues es que me llevo muy bien con mi hijo, convivo con él, hablo y que no sé qué, y cuando hablo con el usuario, no, es que es un controlador, es que es un eso, es como... O sea, me da una visión totalmente diferente de cómo es la relación, ¿no? De pronto, y luego esto es una tendencia más en los usuarios, de que tienden a minimizar todo, ¿no? De que no, pues está todo bien, toda madre. Justamente en esta semana tuve un paciente que, por ejemplo, estuve entrevistándolo y vi que pues había una evidente minimización, ¿no? Y donde no entendía por qué lo internaron, ¿no? Pues yo ya estaba reduciendo mi consumo, yo ya esto, yo ya aquello, ¿no? Y cuando me entrevisto con la familia, pues me doy cuenta que la realidad es diferente, ¿no? Que mentía, que escondía botellas, alcohol, que realizaba una serie de acciones cuestionables, donde implicaba que le ocultaba cosas a su familia. Y obviamente el hecho de que tiene un vínculo muy importante con su trabajo y que eso generaba abandono con su familia. Y aunque fue un tema que se tocó en sesión, fue un tema que se intervino y el usuario más o menos aceptó ciertas cosas de la intervención al momento de realizar la confrontación, pues obviamente la versión de la familia es algo más dramática, porque hay una visión de abandono por parte de él, aunque él se considera buen padre. Entonces, y buen esposo. Entonces, en eso, obviamente, es importante nombrar cómo está la relación. Y yo lo que hago por ejemplo, cuando me dicen, es que estoy bien, eso lo hago en terapia grupal. Es decir, cuando hay muchas familias de los usuarios. Y yo les digo, pues qué raro, ¿no? Porque cuando yo entrevisto a los usuarios, pues me dicen algo diferente. Me dicen que se llevan mal con ustedes, con algunos de ustedes, ¿no? Siempre, nunca generalizando, ¿no? Siempre soltando esos ganchos, ¿no? De que no, pues me ha dicho algunos usuarios que pues, tienen una mala relación con mamá, con papá, con el hermano, ¿no? Que están enojados, que se sienten engañados por haberlos traído aquí, ¿no? Y en el caso de los usuarios, pues es lo mismo, pero diciéndolo con otras palabras, ¿no? Bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué crees que te trajeron en base de engaños? ¿No? A la clínica, al anexo. No, pues es que no sé qué, es que no sé cuándo. Le digo, ¿de verdad tú crees que si te hubieran dicho, te hubieran traído? No, pues que sí, sí, hubiera entendido. Hay algunos que son así de cínicos y dicen que sí, sí hubieran entendido. Hay otros que se detienen a pensar y pues, dicen, no, pues no hubiera aceptado. Y les hago ver algo más importante, ¿no? Porque primero vamos a sacar, digamos que los trapitos al sol y ya después vamos a hacer una interpretación de la situación, de lo que está viviendo la familia, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy importante para tratar de ver qué tan autocríticos son, ¿no? Y sobre todo el qué tanta conciencia de enfermedad hay, y no solo en el consumo de sustancias, sino también en el aspecto de cómo está la relación con la familia, qué tanto ha afectado la adicción a, perdón, unos mensajes del trabajo. Definitivamente, eh, definitivamente no voy a aceptar ciertas cosas dentro del ambiente familiar, las voy a ocultar, voy a tratar de simular salud mental y esto es real, ¿no? O sea, de pronto es vergonzoso tener a un adicto entre la familia. Es vergonzoso en el sentido de que muchas veces el adicto representa el enorme fracaso familiar, de que la familia ha fallado. Papá falló, mamá falló, las hermanas fallaron, la esposa falló. ¿Por qué? Porque está recurriendo a la sustancia por encima de la familia, para resolver conflictos, para sentirse bien, para manejar emociones. O sea, de pronto la familia pierde su función primordial. Y como lo he dicho en otras conferencias, la función de la familia es sostener emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto cómo está la relación, yo lo primero que les pregunto es si hay una relación de iguales. ¿En qué sentido de la relación de iguales? Porque este tema de la igualdad, puta, cómo genera escozor en las familias, ¿no? Porque la mayoría al venir de un ambiente violento, la mayoría de los pacientes adictos al venir de un ambiente violento, pues es obvio que hay una jerarquía.
¿no? En toda familia hay una jerarquía, pero la jerarquía de la familia del alcohólico está formada a base del ejercicio del poder, que en muchos casos es violencia, ¿vale? Entonces, cuando de pronto, no, pero es que cómo voy a ser igual a mi hijo, que no sé qué, que no sé cuándo, y ya trato de clarificar unas cosas. A ver, igualdad no quiere decir de que tanto tú como yo vamos a mandar en esta casa. Y ya les hago la pregunta, ¿no? ¿Se puede mandar, todos pueden mandar en la casa? No, no todos pueden mandar en la casa, no, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, entonces, ¿en qué sentido digo igualdad? Muy, muy sencillo. Por ejemplo, para usted, señor, ¿qué es importante? ¿No? Y ya me dan una respuesta X. No, pues es que para mí es importante la familia, o para mí es importante el trabajo, o para mí es importante lo que diga. Ah, ok. Y ya les hago una segunda pregunta. ¿Y qué es importante para el usuario? Para su familiar, ¿qué es importante para él? No, es que a él nada más le importa el fútbol y que no sé qué, o lo que digan, o drogarse, como sea que lo planteen. Y quiero ahí hacer la comparación. Dígame, si de pronto hay un partido, por ejemplo, de fútbol que es importante para su hijo, y hay un concierto o hay un picnic, por ejemplo, que es importante para usted, al final, ¿qué es más importante? No, pues que el picnic, no, pues que no sé qué, ¿no? Y yo les digo eso es la igualdad, que mis asuntos sean igualmente importantes que tus asuntos. Muchas familias que están manchadas con la violencia y tienen el ejercicio del poder dentro de ella, lo que hacen es que menosprecian, devalúan. Tus temas de interés no me importan, son menos. O sea, te dejó tu novia y estás llorando por eso, ay, lloras por una estupidez. O sea, tengo 40 años, o sea, tú estás muy joven, vas a encontrar a muchas chavas a lo largo del camino, hay tantas mujeres como estrellas y chalala. Ya ahí lo que estoy haciendo es una devaluación. Porque para mí es una estupidez que mi hijo, que mi familiar llore porque lo dejó su novia. Cuando pues mi experiencia me dice que eso es una niñería, que se va a topar con muchas personas, con las que quiera amar, etcétera. Y ahí, por ejemplo, yo estoy devaluando. Si para mi familia, mi familiar adicto es importante eso, y para mí no lo es, ahí ya no hay igualdad. Porque estoy menospreciando, porque estoy devaluando. Y obviamente eso genera mella en el usuario, eso genera mella en la persona. Y esto no es propio del adicto, o sea, cualquier persona, si de pronto, supongamos, ¿no? Para mí es importante mantener limpia la casa y de pronto estoy con una pareja que de pronto llega y no es importante la limpieza y deja los platos ahí en el lavabo sin lavar, no barre, no trapea, o sea, no aporta en ningún sentido a la limpieza del hogar, a diferencia de que a lo mejor yo sí lo hago, pues eso, ahí ya no hay igualdad. Y eso a mí me va a molestar. ¿Por qué? Porque siento que las cosas que son importantes para mí no son importantes para él. Llámese familia, pareja, amigos. Y me voy a sentir mal. Porque entonces digo, pues entonces, ¿para qué te digo las cosas? ¿Para qué te comparto de mi vida? ¿Para qué te quiero incluir o para qué quiero convivir contigo si al final pues, no consideras importante lo que para mí es importante? Creo que es una cuestión de lógica emocional. Me voy a juntar con las personas que consideren importante el tema de la psicología, por ejemplo. Soy psicólogo, pues obviamente me voy a juntar con otros psicólogos, que hablemos del tema, que hablemos de cosas que tengan que ver con esta profesión. Si yo voy con un grupo de médicos, con un grupo de abogados que no tienen ni idea del tema y que lo menosprecian porque los doctores resulta que se sienten más que los psicólogos y etcétera, pues es obvio que yo no me voy a sentir a gusto en ese ambiente porque voy a sentir que lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, está siendo devaluado. Y eso sucede mucho dentro de las familias con una persona en condición de adicción, ¿no? Dice Lismor, ¿cómo hacer para tratar a una familia con rasgos sociópatas y con rasgos narcisistas? Bueno, eso más adelante.
Porque ya, yo creo que es algo muy complicado, eso que me preguntas, ¿no? Pero lo voy a ver si lo puedo responder al final de la conferencia, ¿no? O a lo largo de la conferencia. Pero bueno, obviamente, otra de las cosas que pregunto con la familia es, ¿la comunicación es completamente satisfactoria? Es bastante común que no se hablen, ¿no? Teniendo en cuenta lo que muchos psicólogos venden, casi el 90% de que adicción significa sin palabra, que viene del griego, a sin dicción palabra, que es, que es una etimología inadecuada, porque en realidad a sí viene del griego, que significa sin, y dicción viene del latín. No tiene sentido que se junten dos palabras de lenguas distintas en una misma y que signifique sin palabra, ¿no? Que es lo que siempre se vende. El adicto es el sin palabra, ¿no? Aquel que perdió la palabra. Entonces, es incorrecto ese origen de la palabra adicción, pero bueno, es muy popular y sirve para el propósito terapéutico, es que el adicto ya no habla, actúa. ¿Y eso qué quiere decir? El adicto ya no comunica emociones, ya no genera un espacio de convivencia con la familia donde cuenta cosas íntimas, por cualquier cosa, porque a lo mejor en algún momento se sintió devaluado, o a lo mejor porque está perdiendo interés en la familia debido al consumo de sustancias, a lo mejor se siente herido, atacado. Muchas veces el usuario cuando habla de la comunicación sobre la familia, habla de que o no es escuchado, o es devaluado, o simplemente es lastimado, directamente es violentado. De que si para mí la relación con mi novia es importante, pues pero mi mamá le pone apodos, pero mi mamá ataca a mi novia y le pone, y hace chistes sobre ella y le hace caras y etcétera. O sea, al final eso forma parte de toda una situación que pueden, o todo un grupo de acciones que pueden causar heridas emocionales en la persona. Y entonces, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué te cuento las cosas? ¿Para qué te cuento sobre mi novia? ¿Para qué te cuento de mi trabajo? ¿Para qué te cuento de mi vida y de lo que siento? Si yo me voy a sentir mal, porque me voy a sentir lastimado, humillado, etc. Entonces es obvio que la comunicación ha fallado. Para la familia es una incógnita. O sea que de pronto, no, pues es que no sé, de pronto nos ha dejado de hablar, no nos cuenta sus problemas. Y sí puede haber casos donde la familia no sea la causante principal de por qué el usuario no habla o no les habla. No, a veces incluso es una decisión propia por el estado emocional del usuario de que no quiere revelar cosas de su vida, es retraído, es reservado o a lo mejor simplemente es una manera de no tratar de mostrarse de manera vulnerable porque eso le genera mucho escozor, ¿no? Le genera mucha incomodidad. Entonces, es algo que puede ser bastante frecuente, ¿no? Pero no necesariamente la familia es la única razón por la cual el usuario no comparte sus emociones. Siento que mi vida no está completa si no está esa persona en mi vida. Y esto es para tocar el tema de un poquito de la codependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el asunto de la codependencia, muchas veces la familia, específicamente la mamá, es donde veo una tendencia, lo que hacen es idealizar y sobre todo sobreproteger. O sea, de pronto hay casos que digo, no inventes, no entiendo cómo sigues vivo emocionalmente con el trato de una madre con estas características, porque es una sobreprotección brutal, de pronto le compran todos sus caprichos, no ponen límites. He visto a familias, ¿no? Que ceden, a una mamá que ceda completamente el mando de la casa a los hijos y muchas veces son las personas menos adecuadas para tomar el mando, ¿no? Incluso que tomen decisiones sobre el tratamiento del familiar al que internaron, ¿no? Y te quedas, pues, ¿qué onda, no? O sea, tú eres la persona que debería de estar al frente en esta situación y no, porque a lo mejor es muy frágil o porque es muy influenciable, ¿no? Entonces, eso resulta muy complicado porque al ser una persona tan sugestionable, tan susceptible a la manipulación, lo que va a suceder es que el usuario, la persona que está internada, pues pueda ser el punto, ese punto familiar donde él manipula a la familia y consiga lo que quiera.
Entonces, es importante trabajar con la familia, la fortaleza, y esta conferencia también sirve para eso, ¿no? Y obviamente hay que trabajar, hay que diferenciar amor de idealización, ¿no? Y esta es la pregunta quizá más cruda para la familia. ¿Mi usuario me respeta? ¿No? Ya una vez que se da toda esta introducción, es, ¿mi usuario me respeta? Hay algunas sesiones en las que la familia responde rápido porque no sienten el peso de esta pregunta. Hay otras donde les cuesta trabajo responder porque obviamente la respuesta es dolorosa, quizá, de que, no, pues sí, no, pues es que no me respeta, ¿no? Y están los indecisos que dicen, bueno, es que sí, sí me respeta, pero cuando está en consumo no. Cuando está sobre sí me respeta. Y por ejemplo, hay que establecer algo, a ver, esté intoxicado o no esté intoxicado, es la misma persona. ¿Su usuario la respeta? No, pero es que con el alcohol y la droga cambia mucho, es otra persona. Y ahí es donde tenemos que soltar la primera verdad. Quizá una verdad muy dolorosa para la familia. Señor, señora o quien esté, la botella no trae palabras. La droga no trae opiniones o pensamientos. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la sustancia, la droga, la sustancia psicoactiva, no tiene palabras incluidas como por ejemplo te odio, como por ejemplo me das asco, como por ejemplo eres lo peor que me ha pasado en la vida, por decir algunas frases. Muchas veces piensa la familia que la droga vuelve violento a las personas y por eso los han atacado, los han humillado cuando el paciente está intoxicado. Yo recuerdo a un paciente que estaba ebrio y le dijo a su hija, no, pues es que eres una malagradecida, interesada y no me acuerdo cuántas, dijo como 2, 3 groserías. Y entonces él decía, no, pero es que estaba borracho, yo no quería decirlo y que no sé qué. Y yo le solté una pregunta confrontativa, ¿no? Bueno, ¿y si de verdad querías decirle eso? ¿Y si de verdad le querías decir que era una malagradecida? El paciente se queda callado y se pone a pensar, ¿no? No, pero yo no quería decir eso. Pues bueno, la sustancia, la botella no trae palabras. Esas palabras surgieron de algún lado. Y yo creo que esas palabras surgieron de tu cabeza. Quizá porque en el fondo, en realidad piensas eso. No es un insulto de gratis. Es un insulto que trae historia. Pero pareciera que solo intoxicado te atreviste a decirlo. Y entonces con esta clase de ejemplos le decimos a la familia, la sustancia no tiene palabras. Las palabras ya las traía el usuario. Eso que les dijo ya lo había pensado el usuario. Lo único que hizo la sustancia fue desinhibir. Y dijo lo que ya pensaba. Entonces les pregunto, ¿su usuario los respeta? Y obviamente se llega a la conclusión de que no. Y entonces se trata de revisar la historia. ¿En qué momento se perdió el respeto en esta relación? ¿En qué momento dejaron de ser iguales? ¿En qué momento dejaron de importarles las cosas el uno del otro? Dice Araceli, ¿hablas de igualdad como tener interés y simpatía por las cosas de los integrantes de la familia? Sí. Más que empatía e interés. De, ¿cómo decirlo? De valor. De valoro tanto lo que para ti es importante como quisiera que tú valoraras lo que para mí es importante. Por ejemplo, en un aspecto más práctico, en las relaciones humanas, es que, ¿sabes qué, hijo? Para mí es importante que me avises cuando tienes una novia, porque quiero que me incluyas en tu vida. Porque cuando tú no me cuentas de tu vida, cuando estás con una y con otra, o
o cuando simplemente te quedas callado y yo no sé nada de ti, pues siento que soy un mal padre. Siento que no merezco de tu tiempo. Siento que soy poca cosa para ti. Y entonces son pensamientos que surgen en la clásica o en la natural relación humana con la familia. Cuando de pronto está la ausencia de algo, ¿no? Si, por ejemplo, llega un usuario y agrede a la persona, ¿qué es lo que se está viendo? De que yo te estoy violentando, posiblemente porque te estoy cosificando, posiblemente porque te estoy cosificando, porque tus sentimientos no son importantes para mí. Porque si yo te causé daño, llanto, dolor, pues no me importa. Y eso es una falta de respeto. No la agresión como tal, sino el mensaje que hay detrás de la acción. De que si yo hago llorar a mi madre diciéndole que es la peor madre del mundo y simplemente ni me interesa que llore, de que me voy corriendo y digo, ay, quédate ahí llorando. En ese momento le estoy restando valor a sus sentimientos, le estoy restando valor a muchas de las cosas que le están generando dolor, que le están generando esta situación de sufrimiento, y esto es desigualdad. Dice Sandra, la sustancia, a ver, ahí ve. Dice, la sustancia desinhibe, efectivamente, ¿no? Lo que comenté. O sea que, dice Perla, o sea que de alguna manera son cosas que ya traíamos dentro. Sí, Perla. O sea, la verdad es que nos gustaría echarle la culpa a la botella. Digo, porque los adictos no son las únicas personas que han dicho estupideces o han hecho cosas que no deben mientras están intoxicados, ¿no? Creo que el clásico ejemplo es cuando estás borracho y le hablas a tu ex. No surge de la nada. La botella no te obliga a hablarle al ex. Te desinhibe y obviamente hay un deseo, hay una nostalgia de estar con una persona que alguna vez te hizo feliz. Y aguas, ¿eh? El hecho de que yo quiera, en el fondo de mi corazón, regresar con mi ex, eso no quiere decir que al mismo tiempo no desee lo contrario, de que no deseo hablarle, no deseo acercarme a él porque me lastimó mucho o porque simplemente ya se acabó la relación. O sea, recordemos que como seres humanos somos complicados. O sea, no necesariamente que yo desee una cosa implica y descarta todos los demás deseos. O sea, por ejemplo, en el ámbito psicodinámico, pues esa es la estructura que maneja Freud, ¿no? Hay un ello, hay un deseo por pulsional, ¿no? Sexual, etcétera, pero también hay un super yo, ¿no? Que tiene como que su propia agenda, ¿no? Y dice, a ver, espérate. Está chido el deseo sexual y todo el rollo y todos los demás deseos que hay, pero hay una sociedad, hay una imagen, hay cosas que queremos conservar. O sea, y entonces es una pelea entre dos deseos, ¿no? Uno viene del ello y uno viene del superior, así hablándolo bien, a grandes rasgos, ¿no? Y es lo mismo el ser humano. El ser humano en muchas ocasiones desea cosas ambiguas. ¿Sabes qué? Pues es que deseo trabajar, ¿no? Pero pues es que, puta, en esa empresa pagan bien poquito, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no quiero eso. Es que sí quiero hablar, estar con esa persona, con esa persona que me hizo muy feliz en el noviazgo, pero al mismo tiempo no, porque es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. O sea, hay ambigüedad. Hay ambivalencia, ambivalencia. Es decir, muchas veces decíamos dos cosas que son completamente contradictorias al mismo tiempo. Obviamente eso es un conflicto que muchas veces es insoportable para algunas personas y bueno, pues a veces llega la sustancia y saca uno de los deseos, que en este caso sería, por ejemplo, el deseo de lastimar a un familiar, porque hay odios, hay recorres, resentimientos, etcétera, ¿no? Contreras, referente a la palabra que ya trae el individuo, ¿las drogas o el alcohol pueden hacer una fisura en un contenido latente? ¿Se puede interpretar así? ¿A qué te refieres con una fisura? Si te refieres a que hay deformación
en lo que uno desea y uno expresa, sí puede haber, no tanto por la sustancia, sino por la degeneración que pueda causar el consumo continuo de sustancia. De que obviamente una persona que consume constantemente cocaína, o sea, de pronto tiene grandes sentimientos ególatras, ¿no? De mucha autosuficiencia y de pronto ahí puede aparecer el deseo de menospreciar a alguien, ¿no? Aunque ese no sea el deseo, bueno, dice ya cuando lo explicaste, cuando mencionaste, es más o menos eso. Sí puede haber deformación, pero ya avanzada la adicción, ¿no? Pero por otras condiciones mentales como paranoia, delirio, etcétera, ¿no? Pero pues la base fundamental de ese deseo, de ese pensamiento es un deseo genuino que tenemos todos nosotros, ¿no? Un deseo de odio, de destrucción o un deseo de amor, ¿vale? Vale, entonces cuando obviamente uno suelta la bomba, diría yo, de tu usuario te respeta, van a salir heridas, van a salir en qué momento le faltó el respeto a la familia, a lo mejor consumió dentro de la casa, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Golpeó, transgredió, robó, mintió, o sea, hizo mucho daño de muchas maneras, ¿no? Entonces ahí es donde pues tenemos que escuchar a la familia, ¿no? Es muy importante esta parte donde, a ver cómo los lastimó y qué hacen con eso y qué sienten. Clarificar, es muy importante clarificar, ¿no? Porque muchas veces se limitan, es que me siento mal, ¿qué es mal? ¿Te sientes avergonzado, con miedo, con culpa? Que sean muy claros con lo que sienten. Si son muy claros con lo que sienten, sabemos de qué manera vamos a trabajar con esa persona. Es que me siento mal. A ver, ¿qué es mal? No, pues es que siento culpa. Ah, bueno, a lo mejor la familia tiene una relación de culpa con el usuario y entonces a eso está generando complicaciones al momento de convivir con él. ¿Por qué? Porque tengo culpa, porque me está reclamando por muchas cosas que sucedieron en el pasado y entonces, como yo no quiero seguirlo lastimando porque ya de por sí tengo mucha culpa y lo voy a herir más diciéndole que no al dinero que me pide para su botella, pues entonces le voy a dar el dinero para que ya no siga sufriendo. Cuando espérate, o sea, no son así las cosas. El hecho de que hayas hecho daño en el pasado a tu familiar no lo va a arreglar compensándolo con esa clase de facilidades, ¿no? Entonces es muy importante para todos nosotros esta cuestión de decirle a la familia de que es importante que identifiquen si lo respeta o no lo respeta, justamente para recuperar el respeto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo formamos el respeto? Algo muy importante es preguntarse cuáles son los valores de la familia. Una de las palabras que más van a sonar aquí es la traición. ¿Por qué? Miren, lo que sucede es que en la adicción hay algo que se llama corrupción. ¿A qué me refiero con corrupción? Me refiero a que el usuario, eh, debido a que tiene un enorme deseo de seguir consumiendo sustancias o de que se haga su voluntad, ¿qué es lo que hace? Pues trata primero de seducir a la persona. Le miente, le engaña, le dice, ay mamá, ándale ya, dame 100 pesos para mi botellita, pues, ¿qué te cuesta? ¿No? Son 100 pesitos, mira, es la última vez y ya, nunca más te vuelvo a pedir. Yo me pago mis próximas botellas, por favor, ¿no? Entonces, la mamá no está de acuerdo con que el hijo consuma, pero a veces es la insistencia, es la ternura con la que pide, a veces es porque lo pide de una manera muy agresiva, porque papá utiliza cualquiera de las técnicas de manipulación que existen para que al final acceda. ¿Qué pasa cuando la familia, en este caso supongamos la mamá accede? Ahí ya no hay respeto. Pero ¿por qué no hay respeto? No tanto por el usuario hacia ella, sino comenzamos con lo más básico, el autorrespeto. Es decir, la persona que accedió a la demanda del usuario se traicionó. Porque se supone que ella, si es mamá, ella creía fervientemente de que si sigue tomando su hijo le va a hacer un mal. Pero si le generó culpa, si le generó miedo,
si le generó vergüenza, dolor, intimidación, etcétera, si le generó alguna emoción que no puede controlar la mamá o el papá o quien sea, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acceder a la demanda. Y entonces la pregunta es, ¿tú de verdad crees en la verdad? ¿Tú de verdad crees que lo mejor es que tu usuario no consuma? ¿Tú estás de acuerdo con que tu usuario consuma o no? La mayoría pues, dice, no, no es cierto, ¿no? Y siempre va a haber una familia que con tal de proteger al familiar adicto, va a facilitar ciertas cosas como, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, bebe, consume o haz lo que tú quieras, pero hazlo en la casa. Porque no quiero estar preocupada de que cada vez que escucho una patrulla, cada vez que escucho una ambulancia, cada vez que no me contestas el teléfono, cada vez que trato de buscarte y no te encuentro, piense que te pasó algo. Prefiero estar tranquila, consume, pero consume aquí. Por lo menos aquí te estoy vigilando. Eso es una traición. Porque con tal de yo estar tranquilo emocionalmente, estoy permitiendo que haga algo en lo que no estoy de acuerdo. Entonces, es muy importante explorar los valores de la familia en ese sentido. ¿Ustedes creen en la honestidad? ¿Ustedes creen en el valor, la responsabilidad, ta, 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 ta? ¿De verdad lo creen? ¿O nada más es una creencia débil? Y esa es la segunda pregunta. ¿En qué creo? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis convicciones? Entonces, esto va a ayudar muchísimo para que la familia, en primer lugar, se conozca. Se conozca. Les voy a poner un ejemplo de qué pasa cuando una persona no se conoce y se deja influenciar, incluso en un espacio terapéutico, ni siquiera por un usuario, por otras familias. Hace mucho tiempo había una señora de 80 años, si no mal recuerdo, ya si estaba grande la señora, internó a su esposo de 84, si no mal recuerdo, ya estaba grande el señor. Para muchos era, pues, ¿cómo lo aceptan? ¿No? Pues ya que se muera bebiendo en su casa tranquilo, ya déjenlo vivir, ¿no? Al pobre señor. Sin embargo, la familia, pues, sufría demasiado debido al alcoholismo de su abuelo, de su papá. Entonces deciden internarlo. Lo internan, todo el rollo. Era una ternura este viejecillo, la verdad es que siempre lo voy a recordar. Sin embargo, pues, obviamente no jugó a las Barbies. O sea, realmente esta persona hizo un daño tremendo. Él no lo decía, pero en la entrevista con la familia, mucha violencia y crueldad. Y él, a su edad, se ganaba a la demás gente con ternura de que, pues es un viejecito, que apenas si puede caminar. Obviamente causaba lástima. Porque obviamente al causar lástima, las demás personas le facilitaban sillas, su comida, etcétera. Él quería que le sirvieran su comida hasta donde él estaba sentado. Y todo el mundo le decía, no, tiene que ir ahí a donde está la cocina y le tienen que dar su plato y regresan. No, pero es que yo no puedo y que no sé qué, tiene que ir. Si no, no coma, señor. Pero tiene que ir. Nadie le va a traer el, el plato de comida a su mesa. Y no es que no tuviera la capacidad, porque el señor era colmilludo, sabía cómo manipular a las demás personas, a sus compañeros principalmente, que casi casi veían a su papá en él. Y sí, al final, poco a poco se fue adaptando a la dinámica de la clínica. Sin embargo, cuando llega la terapia familiar, una conferencia con las otras familias, ay, permítanme tantito.
Ya está.